20:55 damos por iniciada la reunión extraordinaria 119 del Consejo Municipal, cuyo tema a tratar es el PADEN 2020. Dentro de la presentación del PADEN 2020 le vamos a dar 10 minutos, 5 minutos en el tiempo que requieran, a la Oficina de Protección de la Infancia, a propósito de una vinculación directa que tenemos que tener con el PADEN y que en la presentación no se ve reflejada, y es una solicitud que se hace justamente a esto que tiene que someter a consideración el Consejo Municipal antes del día 15 de octubre, de noviembre. ¿Por qué no viene en la tabla eso? Porque está dentro del PADEN. Esto es PADEN. No está dentro del PADEN. Está dentro de la presentación del PADEN. No. Sí, lo que pasa es que yo les pedí que vinieran a hacer la presentación, que es muy breve, es a otra propósito cosa. no, es de lo mismo, a propósito de una reunión de dirigentes sociales este fin de semana. Ya, pero Presidenta, solamente para clarificar este tema. Es otra cosa que usted lo haya citado, pero la reunión extraordinaria se hace el punto que viene. PADEN, y pues. este es el punto, y ustedes no están dentro del PADEN. Pero se les va a escuchar igual, pero tenía que clarificarlo. Ya. Sí, pues. Buenas noches, mi nombre es Javiera Migueros Figueroa, soy psicóloga de la Oficina de Protección de Derechos de la comuna, junto a mi compañero Christopher Cruz, que es el educador de la Oficina de Protección de Derechos, y a partir de la solicitud de nuestra primera autoridad durante los talleres que dieron inicio este día sábado en conjunto con la ICEF en relación a la prevención del abuso sexual infantil y adolescente en nuestra comuna, es que la señora Brunita nos solicita incluir o promover y solicitar a ustedes la inclusión en el PADEN de este ciclo y de esta formación, sobre todo para educadores y asistentes de la educación en todos los establecimientos educacionales de nuestra comuna, en virtud de que el proyecto de OPD, dentro de su objetivo general, que es fortalecer y articular las redes locales relacionadas con la protección de la infancia, y además que se enmarca dentro de tres de nuestros 6 objetivos específicos relacionados con coordinarnos sobre todo con el área educacional para poder realizar talleres y sensibilización en torno a temáticas relacionadas con una perspectiva y un enfoque de derechos de la infancia, y constituirnos además todos los entes locales como entes garantes de derechos. Es que, como decía, nuestra primera autoridad nos solicita referir estos talleres y esta formación a los establecimientos educacionales para que los directivos de manera transversal en la comuna los incluyan dentro de la formación de sus docentes y sus asistentes de la educación para replicar y hacer la bajada tanto a apoderados, padres y comunidad en general, y además para sensibilizar dentro de cada uno de sus cursos y por ende, perdona la redundancia, continuar el tema de sensibilizar esto en la comuna a nivel de grupo de pares con los niños y con los adolescentes que son víctimas de este tipo de vulneración. Destacar también que bueno, la reunión del comienzo de los FNDR que se dio el día sábado con la Junta de Vecinos de los Volcanes, se habló de una temática que está en la contingencia, ¿cierto?, que es la prevención en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Y nosotros reforzando también lo que se hizo el año recién pasado, donde ingresamos al PADEN con una serie de talleres, ¿cierto?, de prevención, tanto de violencia en el pololeo como de la ley de bullying, ¿cierto?, y una oferta programática que le presentamos a todos los establecimientos educacionales es que este año se quiere integrar, ¿cierto?, todo lo que es el trabajo con los docentes para aprovechar los espacios de orientación y consejo de curso que tienen los establecimientos, ya donde se le entrega esta oferta programática para que puedan plantear, ¿cierto?, y ellos como directores, ¿cierto?, lo que cada colegio, ¿cierto?, necesita para tanto sus docentes como sus alumnos. ¿Ya? Dentro de esto, bueno, al ingresar al PADEN nosotros el año recién pasado trabajamos la temática de violencia en el pololeo, donde somos los pioneros en la formación de monitores, de 80 monitores en prevención de violencia en el pololeo. Son los primeros a nivel nacional, ¿ya? Que lo destacó la
la directora nacional de Cernamed, una reunión que tuvieron en Copiapó, donde se destaca que es la primera comuna que trabaja la temática de prevención en violencia en el pololeo. ¿Ya? Y eso también va asociado a los talleres que se han ido realizando en los establecimientos educacionales de la comuna, y por eso también encontramos que es sumamente importante continuar en esta línea, ¿cierto? Que es también tanto concientizar a nuestros alumnos y a los docentes y en este caso a los adultos de nuestra comuna en temáticas tan importantes como son la prevención del abuso sexual en niños y adolescentes. Desde esta perspectiva, los temas que se ofrecieron como para poder tratar y gestionar talleres a lo largo del año en todos los establecimientos educacionales, bueno, estaba la ley de bullying, la vulneración de derechos constitutivos y no constitutivos de delitos, la sensibilización y prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que ya estaba ofrecido, no es algo que nosotros en realidad no hayamos trabajado antes, sino que antes, años anteriores, ha sido optativo y está dentro del marco, porque está dentro también del enfoque de derechos y dentro del proyecto OPD de años anteriores y el actual que se acaba de enviar recientemente, los indicadores de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, competencias parentales, la ley de maltrato infantil y la ley de violencia en el pololeo. Además de lineamientos generales sobre el funcionamiento de la Oficina de Protección de Derechos y talleres de prevención del suicidio. Desde esta perspectiva, como bien decía mi compañero y lo habíamos mencionado anteriormente, la idea era que los directivos escogieran las temáticas más relevantes, contextualizando cada una de sus realidades. Sin embargo, en esta ocasión, nuestra primera autoridad nos ha solicitado que el taller de sensibilización y prevención de abuso sexual en niños y adolescentes sea transversal a nivel común. Me gustaría darle la palabra a nuestra. No, que a mí me interesa bastante que también no se deje de lado el tema del bullying. Yo creo que es algo importante reforzar. No se excluye, sino que la verdad es que... Yo creo que el bullying escolar y que los docentes o que las duplas psicosociales pueden estar ahí atentas a lo que está pasando con nuestros niños. Yo creo que darle un énfasis, bueno, a todo. Y la idea es poder fortalecer a las duplas que existen en cada establecimiento para que puedan también hacer también estas bajadas de información también con respecto a lo que habíamos hablado, que relacionados con el tema de materia de consumo problemático de drogas y alcohol en inicios también en eso. Entonces sería... ¿Ah? No, es que pensé que me había equivocado en el lenguaje. No, pero era en eso más que nada el poder reforzar a estas duplas, que era lo que, y capacitarlas también en las distintas áreas para que puedan detectar a temprana edad aquellos temas que son también importantes. Presidenta, me parece excelente que se incorpore esta iniciativa. Consulta, ¿tiene algún costo monetario? Ninguno. ¿Solamente ellos van a ser los capacitadores? No, es que de eso se trata. A ver, primero, es absolutamente insuficiente el equipo que tenemos en la OPD para poder llegar a todos los establecimientos educacionales de nuestra red municipal. Por lo tanto, de lógica, era que la única manera para hacerlo obligatorio en el aula es que quede en el PADEM. No solamente la temática que fue el sujeto de este fin de semana, que es el tema del abuso, ¿ya? Sino que también todas las otras áreas de violencia que existen contra niñas, niños y adolescentes que ya han referido a los profesionales. Entonces, para eso se requiere que esté establecido en el PADEM, por eso que era importante presentarlo ahora, para que nosotros dentro de nuestras observaciones lo dejemos incorporado y así ningún profesor jefe, que es otro tema que también analizamos este fin de semana, para ser profesor o profesora jefe se tiene que tener habilidades con sus estudiantes, ascendencia sobre los padres y apoderados, y se tiene que ser líder del curso. Así como se exige liderazgo direccional en los directores y en el equipo directivo, también se tiene que exigir un liderazgo desde el punto de vista de lo que significa ser profesor jefe. Que las horas de orientación, que son 2 a la semana, me parece, son 2, ¿sí? Son 2 horas de orientación semanales. Si lo dividí, ¿cuántas semanas son en el año? 40 semanas. ¿De clase? Ya. Durante esas 40 semanas, si se hace una distribución donde se deje tiempo para las cosas propias del curso y se deje para este programa,
debiéramos nosotros de tener la mayor cantidad de contenido y debiéramos de ir reforzando año a año en la medida que los niños van creciendo y van transformando también sus conductas emocionales. Y por otro lado, que la reunión de padres y apoderados no se transforme solo en un pedir y en un reclamar de los niños o contra los niños, sino que también haya un elemento que sea fundamental, que es la formación de padres y apoderados, sobre todo habilidades parentales. Porque hoy día los grandes problemas que tenemos respecto a las situaciones de violencia, en todas sus expresiones, no solamente de género, sino que la violencia también es establecida por el consumo temprano y precoz de alcohol o de drogas, lo que significa a veces conductas delictuales muy precozmente de algunos niños. La familia se le enrostran solo a las autoridades o al Estado. Y la familia a veces ha perdido hace mucho tiempo el control parental. Aún es más, llegan a los establecimientos educacionales y poco menos, hágase cargo usted, profesor, hágase cargo usted, profesora. Entonces necesitamos que en esas reuniones de apoderados también se tomen estos talleres y que sean de carácter obligatorio, que quede establecido en el PADEN. Una de las observaciones que hemos realizado a nivel comunitario y también desde la vereda proteccional tiene que ver con la falta de sensibilización y la falta de percepción de riesgo, la baja percepción del riesgo en torno a la sobreerotización y a la exposición de niños, niñas y adolescentes a contenido sexual explícito, incluso dentro de los establecimientos educacionales, que fue otra de las temáticas que abordamos también el día sábado cuando iniciamos este ciclo de talleres y es que discutimos también junto a nuestra primera autoridad y a los funcionarios de la PDI que de manera tan amable han colaborado con nosotros en la implementación de estos talleres, que tiene que ver con mantener relaciones sexuales frente a los niños, por ejemplo, exponerlos a contenido sexual explícito, letras de canciones, sobre erotización de niños, niñas, sobre todo para las niñas, ya la música que se escucha dentro de los establecimientos cuando hay actividades de convivencia, el tema de los bailes, el tema de los talleres artísticos, de algunas actividades extraescolares donde las niñas son adultizadas con el vestuario, el maquillaje y así un sinfín de vulneraciones abusos que no son de contacto físico, pero que no por ello dejan de ser abusos. Que son normalizados. Y que son normalizados y que todavía observamos que incluso dentro de los establecimientos educacionales no se perciben como un riesgo. Hay una baja percepción del riesgo en torno a este tipo de temáticas, que además van entrelazadas. Ya ahí les comento un poco más desde la vereda profesional, que tiene que ver con que el tema de los consumos de inicio temprano con la iniciación de la vida sexual precozmente van de la mano, además con problemas familiares relacionados con límites difusos, roles poco funcionales, en fin. La verdad que son problemáticas que van de la mano. No podríamos hablar, por ejemplo, de prevención de consumo de alcohol y drogas sin hablar de vulneración de derechos en la esfera sexual, de inicio precoz de la sexualidad y así un sinfín de problemáticas a nivel familiar y sociocomunitario. Sí, además entendiendo la importancia también, ¿cierto?, que contamos con una dupla en cada establecimiento, donde muchas veces, ¿cierto?, aplicar un instrumento no tiene que ser necesariamente por un profesional. Por ejemplo, instrumentos que son para detectar, ¿cierto?, si el niño está con alta o baja autoestima, donde muchas veces, o la mayor cantidad de las veces, el alumno o alumna pasa más en el aula que en sus casas. Entonces, o levantar medidas de protección también. No necesariamente tienen que pasar por OPD. Sí, además de eso, es importante también manifestar que no contamos, ¿cierto?, con estadísticas a nivel regional de algunas temáticas, como son de violencia en el pololeo, como son a lo mejor de la autoestima de los niños y adolescentes, que se hacen, ¿cierto?, con respecto a lo que es el suicidio, ¿cierto? Y desde ahí también, estando en el aula y siendo obligatorio, los mismos profesores podrían aplicar instrumentos para que la dupla vaya detectando quiénes, ¿cierto?, están en mayor vulnerabilidad y puedan ir haciéndose las derivaciones de manera pertinente y en el momento adecuado, que muchas veces no pasa, ¿cierto?, y que llegan tarde o de repente se sobreintervienen y desde ahí poder actuar a tiempo.
Bueno, señalar que el refuerzo para mi compañero tiene que ver con que Christopher no maneja el área proteccional, y la verdad es que es otra de las áreas que hemos notado como falencia a nivel comunal, que generalmente toda la red a nivel local nos deriva los casos a nosotros, que somos una dupla para 3.000 y tantos habitantes, 3.000 y tantos niños, y no necesariamente es necesario, es importante que nosotros hagamos el primer filtro, que eso se puede hacer en los colegios y que los colegios pueden judicializar de manera directa cuando vayan detectando situaciones. Por eso la importancia y la pertinencia de realizar este tipo de talleres de sensibilización para que los profesores y todos los adultos responsables nos pongamos en alerta, llegamos en el fondo, como se dice en buen chileno, la vuelta más corta para que los niños y las vulneraciones terminen. Eso. Consulta, me parece, como le dije, excelente que se incorpore, pero para velar por el cumplimiento de esto, me imagino que tienen indicadores de resultados. ¿Cómo se va a evaluar que ustedes cumplan con la capacitación a todos los docentes para saber que a fin de año sí se cumplió con el 100%? ¿Hay un indicador que nos vamos a poder evaluar? ¿Cómo van a verificar? Yo creo que... Porque es la voluntad que me parece muy bien, pero hay que tener indicadores que nos aseguran el resultado. Me imagino la idea de la señora Brunilde, yo creo que ella también puede complementar su pregunta, concejal, tiene que ver con replicar esto y formar o volcar este taller y este ciclo de información a las duplas psicosociales y a los docentes y directivos para que ellos vayan haciendo la bajada a los establecimientos, porque como bien decía la señora Brunilde al principio, es bastante ambicioso, por no decir otro adjetivo, que nosotros como oficina, que tenemos 6 funcionarios, repliquemos esto en todos los establecimientos, sino que la idea es formar líderes o personas clave, aliados dentro de los establecimientos, por ejemplo las duplas psicosociales, por ejemplo los encargados de convivencia, para que ellos a su vez lo repliquen dentro de su establecimiento y, por ejemplo, después el profesor lo replique a los subcentros, al Centro General de Padres y así. Sí, lo que pasa es que hay que armar un plan. Lo que nosotros necesitamos hoy día es la voluntad de que esto quede establecido dentro de los objetivos y lineamientos del PADEN. Que el PADEN no sea solamente objetivos desde el punto de vista académico, que son habitualmente resultados que se miden a través de un indicador CIMSE, de algún indicador de resultados desde el punto de vista tal vez de si la escuela es satisfactoria, no es satisfactoria, etcétera, etcétera, que es lo que habitualmente uno está acostumbrado en la educación a hacer, sino que también tengamos otro tipo de formación, que son las formaciones valóricas, las habilidades para la vida, y donde está incorporado el concepto factor protector. La escuela es uno de los principales factores protectores de la sociedad y de la familia. Y para eso entonces nosotros debiéramos, de niñas, niños y adolescentes, nosotros tenemos 2 factores protectores fundamentales: la familia y la escuela. Cuando la familia falla, la escuela no puede fallar. No puede fallar. Entonces el tema es que con duplas que tenemos el OPD, ¿vamos a tener todo ese resultado? No lo vamos a tener. Entonces por eso es que necesitamos capacitar las duplas psicosociales para que manejemos todos el mismo idioma, porque nos encontramos a veces que se están vulnerando los derechos de niñas y niños dentro de las mismas unidades educativas, y eso también es grave. Y nos encontramos también con situaciones en donde la OPD termina demandando establecimientos educacionales, cosa que también es grave, o terminan a veces los establecimientos educacionales interrogando a los niños cuando se conoce de situaciones, y terminamos revictimizando a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, encuentro muy buena esta iniciativa, muy buena. Creo que para partir está bueno, partir con la hora del profesor, dar alguna tarea, algún informe, un trabajo en el año, buenísimo, pero no hay que dejar solamente a los profesores. Como colegio, como también escuché uno de ustedes que dijo la música, el acto, ¿cierto? Que es la secretaria, que el inspector de patio también tenga ese compromiso, que todos trabajen en la misma línea. Nosotros el viernes con unas 2 colegas tuvimos una actividad del CEIA, donde el taller de teatro, que también puede ser reflejado en el 4 a 7, ¿cierto? Si estaban trabajando, que se enfoquen en una obra teatral, en literatura, en el tema de esto. Vimos una obra teatral que la grabé, la subí a Face, sobre el pololeo, pero espectacular, que podría ser invitada, y bueno, aquí le digo a la alcaldesa, ¿cierto?, a la jefa de que pueda también los recreos, replicarle los recreos,
pero el tema, ¿sabes qué? Fue buenísimo, sacó aplausos y pucha, partida a poco, pero ¿sabes qué me preocupó? El tema de la dupla psicosocial que trabaja con ustedes, que entregan un informe de los casos tomados y los totales, porque uno escucha, y creo que los colegas todos escuchamos a veces que, oye, mi hijo tiene un problema y no se hizo nada. Entonces, ¿hay algo trimestral, semestral que se entregue, diga, en el colegio Juanito Pérez, disculpen el nombre, Juanito Pérez, para no estilizar al colegio, ¿cierto? Tomamos en el primer semestre 30 casos de bullying, de violencia, y al final se siguieron, no quedó en nada, 10 se solucionaron, los 30 siguen, se entrega eso anualmente, semestralmente. Hay un diagnóstico que está... Los colegios manejan sus propias estadísticas, pero nosotros a nivel de OPD... Totalmente de acuerdo, pero... Todos tienen protocolo de acción todos tienen protocolo de acción para cada una de las circunstancias, ¿no? Pero es que esa es la pregunta que hace... Esa es la pregunta que hace el concejal. Si hay o no hay relación, no siempre... pueden haber coordinaciones, claro, pero no son suficientes las que hoy día existen. Pensamos que a través de este mecanismo donde todos actuamos en conjunto, puede haber una mejor interacción. Yo creo que eso es lo que... Nosotros como PD a nivel proteccional tenemos una coordinación al mes con cada uno de los establecimientos. Le vamos a dar la palabra ahora a los concejales, para poder hacer la votación. Concejala. A los profesionales, sí, muy de acuerdo que sean incorporados en el PADEN estos talleres de prevención. Lo que decía recién mi colega, nosotros participamos de la obra, pero también hay que cuidar el lenguaje, porque dentro de la obra hicieron 2 garabatos a voz. ¿En el teatro? ¿En la sí, en la obra de teatro. 2 garabatos salieron y de alto. Y lo otro que la presidenta lo explicaba recién, que fuese dirigido a los profesores jefes, a los apoderados, pero también me gustaría que sea incluido en los consejos de profesores para que todos hablen el mismo idioma. ¿Ya? Eso, pero muy de acuerdo que sea incorporado en el PADEN. Cortito sobre la colega, los garabatos estamos totalmente de acuerdo, pero es el lenguaje que hoy se usa. Entonces, si vamos a hacer una obra teatral, me apreté un dedo, hay cáspitas, que es la palabra que no se usa, entonces hay que decirlo con nombre y apellido para que realmente entre. Rayos tienen que cuidar el lenguaje, la presentación. Bueno, por eso. Concejala, ¿me permite? Yo voy. Rebeca, después la concejala González y después tú, Daisy. Bueno, felicitarlos por tomarse el tiempo de venir acá en estas horas ya de la noche ya. De verdad que se manifiesta el compromiso que tienen ustedes de poder venir a exponernos también. Y bueno, los que están también, que están tarde y están aquí, y eso manifiesta el compromiso. Y estoy totalmente de acuerdo con que esto se incorpore. Efectivamente, las aprehensiones son respecto también al seguimiento de estos casos. Me hubiera encantado poder asistir yo lo tenía agendado, pero tenía un compromiso ya de mamá y en el colegio que me impidió ir, pero ojalá que se puedan repetir ya en otras ocasiones, en otras también unidades vecinales, para que es un ciclo, entonces para poder asistir quizás en las otras oportunidades. Sí me interesa bastante el tema del seguimiento que se pueden hacer en caso de abuso sexual. Yo sé que existe un protocolo donde se avisa al Ministerio Público, pero también debería haber un seguimiento en el resultado, ¿ya? Porque es importante que por ejemplo, hay casos que uno no ve que no salen, porque es lo que uno le pregunta siempre a la Fiscalía, ¿qué pasa con estos casos? Y la mayoría no llegan a una sanción, y sí existen casos en donde se hace la denuncia, muchas denuncias, pero en la práctica no hay sentencia. Entonces, eso es lo que desde el punto de vista yo he visto en algunos casos, ¿ya? Y eso es una falencia quizás del sistema en general, de quizás no tener las facultades que o no, en los casos de abuso sexual, de un tema de legislación que todavía estamos muy débiles en esa materia, ¿ya? Y la mayoría de los casos no terminan en nada, ¿ya? Por eso es importante que el establecimiento a través de las duplas psicosocial puedan tener un seguimiento, pero un seguimiento más efectivo hasta que podamos saber si esta persona sigue en la calle, ¿ya? Y si sigue hay una sanción, y si hay un resguardo, en este caso, de la víctima. Por eso me interesa bastante este tema. Yo sé que es para una discusión para largo, quizás en otra. Me hubiera encantado también aportar desde el punto de vista de lo que uno ve en la práctica. Claro que el sistema es así,
pero es importante que nosotros ya estando incorporando esto en el PADEN, ya estamos haciendo algo, y eso estoy totalmente de acuerdo y agradezco enormemente que ustedes puedan venir acá también y que hacerse parte en este proceso. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Ya. ¿Concejala? Yo encuentro que es bastante buena la idea. Me hubiera gustado que, honestamente, me gusta decir las cosas en su momento, que esto lo hubieran hablado antes, lo hubieran incluido de inmediatamente, pero cosas que después cuando uno hace las observaciones, no, esta última hora y empiezan, no soy de esa idea. Con respecto, pero es interesante el tema, pero aquí hay muchas otras cosas, se están dando pequeños pasos. Porque uno tendría que empezar hasta de la televisión, porque hay tantas cosas que le entran por la vista, por el oído a los niños, porque en su casa la televisión está encendida y no creo sí que de alguna forma más de alguna persona se va a rescatar, no creo en todas, mentiría si dijera, oh, qué fantástico, bonito, no, porque la cosa es así, y de hecho cuando hay problemas con los padres, yo considero que no tiene por qué los profesores tener que estar soportando y aguantando, porque a la final, ¿quiénes los educan a sus hijos? Somos nosotros, los padres de la casa. Los profesores podrán reforzar ciertos códigos porque están para enseñar matemática, castellano, todas las asignaturas, no están para ser guardianes prácticamente de las niñitas, que las niñitas escuchan el reggaetón y la mamá le aplaude. Pues no sé si la señora si algún día se sentó a escuchar realmente la letra. ¿Ah? Y si la niñita tiene esos movimientos, mira qué lindo, pero mira, le celebran. Esa es la verdad. Le celebran, así que como iniciativa buena. Y no es que sea negativa, no creo que se pueda avanzar mucho, pero bueno, están dando el primer paso. Y para... La idea justamente es sensibilizar, la idea es transversalizar discursos y generar, así como hemos ido avanzando en temáticas de género, que antes simplemente no se abordaban, no eran temas, y que ahora sí lo son, ejemplo, el acoso callejero, ¿ya? Que ahora hay ordenanzas al respecto y todo eso. Estoy dando un ejemplo, un poquito... Partimos de esa base, ya, de empezar a poner en la mesa, empezar a poner en la palestra a nivel de los establecimientos educacionales, de que no siempre una actividad extra programática, una actividad extendida, por ejemplo, una de las tantas cosas que se van a abordar, tiene que ir con música con contenido sexual explícito, que es importante cuidar eso, que es importante cuidar el tema de las elecciones de reyes y de reinas, por ejemplo, que es importante cuidar la vestimenta, los actos folclóricos, el largo de la falda de los actos folclóricos y eso. Yo creo más que quedó muy expuesto, sí. Señores concejales, Nayabel, ¿a ustedes les parece...? A ver, ¿me permite? Ay, no, tú disculpa, concejala. Había pedido la palabra sí, y no me puedo quedar callada. Disculpe, concejala. Primero felicitarlos por lo que ustedes han planteado hoy día, estoy totalmente de acuerdo y le agradezco el trabajo que han realizado hasta el momento, de verdad. Quiero manifestar que en el Consejo de Seguridad uno de los temas que más nos tiene preocupados, y de hecho solicitamos que en la próxima sesión participen las duplas de los distintos establecimientos, precisamente para poder visualizar las problemáticas que tenemos en los distintos establecimientos en el tema de los derechos de los niños. Eso significa que también el Consejo de Seguridad Comunal también está preocupado sobre este tema. Pero sí creo de que hay que rescatar algo muy importante y no puedo quedarme callada, porque cuando yo fui a una cuenta pública donde también participó la alcaldesa, en la escuela Byron Guillú, están realizando también estos talleres que son con respecto al tema de detectar el tema de precisamente lo que más ha afectado al tema del bullying. Han hecho un trabajo increíble en el colegio Byron Guillú, que a mí me ha tocado verlo, visualizarlo, por lo tanto esto no podemos dejar pasar por alto. Felicitar al colegio, porque de verdad han trabajado arduamente
en el tema de lo que es el bullying, y esperando también, y les pido por favor, que estos distintos talleres que se van a hacer con los apoderados, yo voy a reuniones de apoderados. Los apoderados cuando llegan a las reuniones, llegan a un... Ya cuesta primero que lleguen, y segundo, hay un tema que varios que llegamos estamos agotados, llegan corriendo los apoderados porque trabajan. Por lo tanto, yo pido que por favor, porque a mí me ha tocado ver bastantes talleres y que sean dinámicos, no que una persona se pare ahí adelante a hablar, sino que buscar que sea, bueno, que no sea tan monótono, sino que algo dinámico para que el apoderado de verdad se lleve a su casa lo que ha aprendido en ese momento, lo que ha escuchado. Porque de lo contrario, con el cansancio y estar preocupado que los niños, que los dejó en la casa y todo el tema, al final es como hablar a la pared. Yo les pido eso, que en esa parte tengamos atención, porque también tenemos que mirar por el derecho de los niños, pero también tenemos que ponerlo en la situación de cada uno de los apoderados, que sí vamos a reunir y que sí estamos preocupados de nuestros niños. Gracias. Que puedan interactuar, que no sea un monólogo, porque suelen ser monólogos que uno queda cercana. Ahora uno ya está cercana con tanta... Realmente yo creo que no hay que desconocer el trabajo de las escuelas. Las escuelas también ellos judicializan una cantidad de casos que no pasan por OPD. Es decir, los que llegan a OPD ya son casos extremos muchas veces. Y por otro lado, el decreto 67, que se está trabajando con los establecimientos educacionales, tiene un rol fuertísimo de las duplas psicosociales y del encargado de convivencia para buscar las razones por qué el alumno muchas veces tiene un bajo rendimiento y que no es solamente de índole pedagógico, sino que hay una carga emocional y de diversas razones, por lo cual este trabajo, bueno, también se ve reflejada en la carga docente, en la dotación docente para el año 2020, debido a que hay que hacer planes de seguimiento individual. Volvemos a tener ese proceso que teníamos cuando a lo mejor nosotros estudiamos en la enseñanza básica, donde el docente sabía cómo se llamaba cada uno de sus alumnos, qué le estaba pasando, porque eso viene nuevamente en el decreto 67 para la evaluación y donde van realmente a converger todos estos programas, tanto lo que está planteando el OPD, lo que se ha monitoreado y que queremos que la dupla en el año 2020 realice los encargados de convivencia. Por lo tanto, todo esto tenemos que nosotros reunirnos con el OPD y sentarnos a trabajar un plan con indicadores, como pedía el concejal Bianchi, de cómo lo íbamos a medir. Esto tiene que tener indicadores en el tiempo. Lógico, si lo vamos a ir haciendo en forma bimensual, semestral, porque no se olviden que esta radiografía que dejamos en 2020 es la que le entregamos al servicio local de educación, donde estamos entregando nuestros establecimientos con nuestros niños y jóvenes para que la educación pública siga trabajando. Entonces eso no es que no lo hayamos detectado, porque el mismo ministerio se dio cuenta que tiene que articular los procesos académicos con todos estos elementos psicosociales que el niño muchas veces se ve expuesto. Otro día vamos a venir a contar del decreto 67 más adelante, que tenemos que imponérselo también al Consejo. No, para empezar a ver seguido. La votación para que sea presidente ¿Nadie más? profesor. Faltaría la concejala Rebeca Salinas para votar. Lo importante que una vez aprobado, y creo que vamos a aprobar, es que nos envíen en su global cómo va a ser el programa, la evaluación. No, y lo otro que hay que aprovechar es diciembre, en que ¿hasta cuándo van a estar en clase los profesores? No, todo diciembre. Todo diciembre. Entonces hay semanas de diciembre que se pueden perfectamente, después de la planificación, aprovechar justamente para reforzar algunos talleres y algún tipo de metodología de evaluación. No solo metodología, sino que los conceptos, ¿ya? Claro, más que todo nivelar cuál es el concepto y armar talleres. O sea, ellos necesitan guías operativas para poder armar los talleres después del próximo año. Y sobre todo en la elección de los profesores y profesoras jefes. Todos los talleres tienen protocolos para actuación frente a acoso, frente a bullying. Todos los establecimientos. Todos los establecimientos por ley tienen que tenerlo, porque lo supervisa y fiscaliza la Superintendencia de Educación. Inclusive el acoso.
También, ciberbullying. De hecho, nosotros vamos a hacer un ciclo de charlas. ¿Cómo se llama el señor que hizo el programa en televisión? En el Mega era. Concejales, vamos a proceder. ¿Y quiénes van a dictar las charlas a los profesores? ¿Ustedes van a capacitar? Ellos, y además va a estar PDI, que en algunos casos, en otros puede estar también equipos regionales. O sea, la idea es que esto sea como más estructurado también. Pero esos equipos regionales, ¿dónde? O sea, se supone que de Copiapó. Con pertinencia, pero depende del Senado. Estamos en colaboración constante con el subprefecto Namor, específicamente, que es el jefe de la BISEXME, de la Policía de Investigaciones. Además, algunos de los miembros de nuestro equipo tienen perfeccionamiento específicamente en prevención y abordaje de temáticas de abuso sexual infantil, y contamos con el apoyo de redes tanto a nivel de salud como de, por ejemplo, programas de reparación de la red del área de protección, como por ejemplo el PRM, Señores concejales, entonces se solicita de manera formal que podamos incorporar dentro del PADEN 2020 temáticas de carácter preventiva relacionadas con abuso sexual en niñas, niños, adolescentes, temáticas preventivas en el ámbito de la disminución del uso de la violencia, tanto de género en todas sus expresiones, respecto a lo que significa resolución de conflictos de carácter violento, que sean cambiados por conductas no violentas y que sean valóricas también, que permitan, incluido la disminución del riesgo tanto de embarazo en adolescente como el consumo precoz de alcohol, drogas, en términos generales. O sea, todo lo que signifique prevención de resoluciones de tipo violenta. ¿Votación? Apruebo. 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 Muy buena iniciativa. Apruebo. Apruebo. Aprobado por unanimidad del Consejo, y agradecer también a Nayet por la acogida. Nayet, ¿no quiere ser concejal? Ya, buenas noches, honorable Consejo. Nosotros venimos a presentar el PADEN 2020 o 2020, en el cual tiene ya una mirada totalmente vinculatoria con lo que es la Dirección de Educación Pública y la formación del Servicio Local de Educación Atacama, que es para el año 2021. Nosotros estamos entregando nuestros establecimientos educacionales. Por lo tanto, este PADEN es sumamente participativo, y estamos pasando de un PADEN netamente administrativo financiero a un PADEN de una mirada en el foco pedagógico para la mejora continua, y además mostrar realmente cuáles son las grandes oportunidades que la comuna le está entregando a la educación pública a través de nuestros establecimientos educacionales y de las fortalezas que podemos tener como comuna. Infraestructura, planes y programas cubiertos, una dotación docente, establecimientos funcionando al 100% con la capacidad. Por lo tanto, esa radiografía es la que nosotros debemos mostrar. Especialmente hacer mucho énfasis en que se tiene que usar especialmente todo el perfil de líderes sistémicos dentro de los establecimientos educacionales, y por otro lado la formación de redes sistémicas, es decir, redes concretas en las cuales nosotros podemos ir siempre mirando a la mejora continua. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora, todo esto basado en la ley 21.040, que es la educación pública. La próxima. Dentro del Departamento de Educación, el Departamento de Educación tiene que seguir funcionando hasta el día 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, el organigrama sigue funcionando tal cual, estén todos los actores o un actor haciendo más de una función, pero nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último día que le pongamos el candado al GAE. ¿Ya? Eso es lo más importante. Con lo bueno que el equipo está comprometido en trabajar, comprometido en sacar todas las estrategias que podamos plantearle a la comunidad, y especialmente fortalecer las políticas de este gobierno comunal, que lo compone la presidenta y el cuerpo colegiado de los concejales, que es lo que se quiere en la mejora continua de la educación pública. Yo creo que ahí están los grandes focos. La próxima.
Bueno, son las características políticas administrativas de la comuna que no varían, solamente acá hacer énfasis que el INE nos indica una población aproximada de 18.700 habitantes y donde el mayor crecimiento lo tenemos entre la edad de los 10 y los 14 años, y entre los 15 y 19 años representan un 18% de la población. Es decir, nosotros tenemos un gran potencial de potencial humano para que se establezcan, ¿no es cierto?, toda la dotación y se podamos ocupar toda la infraestructura de los establecimientos educacionales. Es decir, los niños no debieran quedar sin educación. La oferta educacional de la comuna, nosotros en este momento como comuna tenemos 17 establecimientos educacionales, tanto de la primera infancia, enseñanza básica y enseñanza media. 6 establecimientos municipales, 3 establecimientos particulares subvencionados, 2 jardines de la Fundación Integra, 2 jardines de administración directa de Junji, un jardín particular y 3 jardines vía transferencia de fondos administrados por la ilustre municipalidad. Dentro del Departamento de Administración Educacional, nuestro objetivo es generalmente permitir, ¿no es cierto?, de poder asesorar las políticas al Honorable Consejo, de poder entregar los lineamientos, de poder fortalecer la calidad de los procesos educativos, orientar a los equipos directivos, implementar redes del sistema educativo, pero estas redes realmente con una política generalmente centrada en la gestión eficiente y eficaz, especialmente en el uso de los recursos. Es decir, los recursos deben ir orientados a nuestros estudiantes. La misión, la política educacional de Cambira prioriza un desarrollo integral e inclusivo con una sólida formación de habilidades para todo y todo en un ambiente sustentable. ¿Por qué el desarrollo de habilidades? Porque son los perfiles que hoy día la cobertura curricular nos está exigiendo y los nuevos planes y programas. ¿Ya? Nosotros en sexto básico tenemos que entregar niños con un desarrollo de pensamiento lógico, pensamiento abstracto, es decir, con un niño con otras potencialidades que antiguamente lo veíamos a lo mejor en octavo o en segundo medio. Después viene una etapa desde séptimo a segundo medio donde el alumno debe desarrollar ya la formación de competencias y en tercero y cuarto medio debe profundizar sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas para la toma de decisiones a la educación superior y o a la vida laboral, a lo mejor los que vienen del área técnico-profesional. La misión es formar personas reflexivas, integrales, autónomas, participativas y resilientes. Yo creo que lo más importante que tenemos que, si el alumno hoy día no puede, no puede, tiene que pedir permiso, no puede. Ya. Hay que pedir permiso, Daniela. ¿Concejales algún problema para que pueda sacar ningún problema. Entonces, la misión de nuestra educación comunal es la resiliencia. Si el niño hoy día puede tener un traspié, nosotros tenemos que entregarle las herramientas para que vuelva a empezar y entregarle todas las facilidades dentro del sistema educativo. ¿Ya? La siguiente. Las funciones del DAE, bueno, las funciones del DAE generalmente es dirigir al Ministerio y orientar la labor educativa de la comuna en concordancia con la política educativa vigente desde parte del Ministerio de Educación. En el fondo se recoge nuevamente toda esta situación. Dentro de los principios de valores, la equidad, inclusión, sustentabilidad, calidad de la educación y la diversidad, que son los principales principios que tiene la Ley General de Educación. Dentro de los valores a exaltar, la lealtad y tolerancia, perseverancia y responsabilidad, la veracidad y honestidad y el respeto, que están tomados de los proyectos educativos institucionales de los establecimientos educacionales. Son los que generalmente coinciden. La modalidad... Ahí tengo que poner una cultura preventiva. Porque la cultura preventiva es la que vamos a incorporar dentro de lo que significa el tema de los talleres que se van a desarrollar en las clases de orientación, en las reuniones de padre y apoderado. Entonces, pero el valor es cultura preventiva. Cultura preventiva. Yo creo que es un tremendo elemento debido a que nosotros en un año más vamos a estar administrando, pero eso tiene que quedar implementado para cuando pasen al servicio local esto se tenga una continuidad, no quede solamente. Sí. Siguiente, las modalidades educativas nosotros tenemos desde los 84 días
hasta que los alumnos ingresan en cuarto medio, hasta en la modalidad de educación de adultos. 84 días cuando ingresan los niños hacia la cuna, porque desde ahí que estamos administrando. La siguiente. El proyecto de integración escolar comunal, nosotros no hay que olvidarse que en el 2011, cuando se produce el primer proyecto de integración o programa de integración, partimos con 72 alumnos en la comuna atendiendo. Hoy día, al año 2019, estamos atendiendo a 405 estudiantes con necesidades educativas especiales. Y no hay que desconocer que antes del 2011 existían los grupos diferenciales de la década desde el inicio, y en la década del 90, fines del 80 y del 90 teníamos los grupos especiales, tanto en la escuela Manuel Orella y después se trasladaban a la escuela Byron Chibú cuando se crea. Entonces, la comuna siempre ha estado muy interesada en la inclusión especialmente. Entonces, hoy día que es ley, realmente esto demuestra la cantidad de alumnos que estamos atendiendo, que nosotros le decimos que son los que podemos a través del decreto 170, pero además a través de la ley CEP se contratan más psicólogos, más psicopedagogos y kinesiólogos para atender los niños que no pueden estar en el decreto 170, porque solamente tenemos 7 cupos por curso, 5 transitorios y 2 permanentes. Si hay un niño, un octavo, lo atiende la ley CEP. No, por proyecto de integración no podemos. ¿Ya? De beneficio estudiantil en el proceso académico 2019, hasta la fecha, el área de educación ha hecho 112 informes sociales, que no todos de alumnos que están en nuestro sistema. Estamos nosotros atendiendo en forma territorial la comuna. ¿Ya? Esos 112 informes generalmente son para algún beneficio que no puede entregar ni la JUNAEP ni el Ministerio, o para alumnos que hoy día están en la educación superior, que pueden postular algún otro beneficio. Tenemos el traslado del minibús, 38 estudiantes desde el sector norte, por el beneficio que tenemos de la licitación del Ministerio de Transporte, que nos dura hasta el año 2020. Estamos atendiendo beneficiarios con la Escuela José Joaquín Vallejo, 13 estudiantes que se trasladan en el vehículo propio que tienen ellos. Desde el sector sur estamos trasladando 30 estudiantes y 35 desde la Nueva Caldera. Por lo tanto, el traslado diario es de 116 alumnos que estamos haciendo para que lleguen a estudiar a las diferentes unidades educativas municipales. Siguiente, programa Residencia Familiar del Estudiante. Nosotros seguimos con las familias tutoras y por lo tanto en este momento tenemos 12 estudiantes que por diferentes razones, cuando ya salen de sexto básico y no tienen familiares o no están viviendo en la comuna, se buscan estas familias para que le puedan entregar no solamente el cuidado académico, sino también la protección socioafectiva a esos niños o niñas que realmente lo necesitan. ¿Ya? Y por eso se recibe un monto desde la JUNAEP que muchas veces, porque la familia los alimenta, los cuida, los viste, o sea, es todo el proceso. ¿Ya? Después tenemos el programa Prorretención. Este año estamos atendiendo a 352 alumnos de Prorretención, donde el mayor énfasis lo tiene el Liceo Manuel Blanco Encalada. Por eso el Ministerio nos entrega una cantidad de dinero, ¿ya?, que son 53.900.748 pesos que nos llegó en el mes de junio, y con eso nosotros tenemos que retener al alumno, por eso es Prorretención, durante el segundo semestre y entregarle las condiciones para que ingrese el próximo año a clase. Esto va de junio a junio. ¿Eso del programa Residencia Familiar es con plata del municipio? No, son de la JUNAEP. Del Ministerio a través de la JUNAEP. No son platas ni municipales, ni de subvención, es otra subvención específica. ¿Ya? Este programa de Prorretención, aquí nosotros estamos cubriendo varias necesidades de los alumnos, muchas veces temas médicos, vestimenta, temas que a veces exámenes médicos que son caros como los escáneres, algún beneficio cuando los niños a veces necesitan participar en alguna actividad y no tienen para hacerse el atuendo, todo eso. Ahí está el área social haciendo no un informe, sino que ellos entregan una avisación para que nosotros podamos apoyar. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos preocupados hasta de las finalizaciones de año ya de los octavos básicos o de los niños de cuarto medio, para que ellos puedan tener también su licenciatura, todo como corresponde.
y no les falte nada. Después tenemos los protocolos de las duplas psicosociales. Las duplas psicosociales este año están trabajando con un monitoreo constante del área social, especialmente en gestionar la asistencia escolar. Para nosotros la dupla es muy importante porque hace un seguimiento a la asistencia. Y eso es, los reportes llegan al DAEM. ¿Cuántas llamadas telefónicas? ¿Hay visitas domiciliarias? ¿Por qué el alumno está faltando? Entonces ahí hemos pesquisado muchas situaciones que a veces son por abandono, por temas. ¿Tenemos las duplas psicosociales completas? No, me falta una psicóloga que están entrevistando. Sí, y ahí estaríamos completos. Por lo tanto, procuramos también que el establecimiento apliquen de forma racional los protocolos del RISER, que es el Reglamento de Convivencia Escolar, y acciones del Plan de Convivencia Escolar. Estos planes están monitoreados por la Superintendencia de Educación. No es tan libre que si quiero lo aplico, porque estamos con fiscalizaciones frecuentes. Y tenemos, bueno, aquí está Macarena, que es la abogada, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. ¿Ya? Y fortalecer los lazos entre la relación familia-escuela, porque también estamos, muchas veces tenemos que citar al apoderado, ya sea mamá, papá, que sea, si no quiere ir al colegio, al DAE, y del DAE a la escuela, porque muchas veces por N razones no quieren ir a la escuela, pero sí quieren al DAE. Y eso es ¿ya? Entonces tenemos que disminuir los casos de bullying en las comunidades también, y de eso estamos tratando de aplicar diferentes estrategias. Solo dentro de las otras funciones, nosotros, bueno, en seguridad pública vimos la situación de aquellas duplas que de verdad que de repente necesitan información, por ejemplo, de distintos programas, por ejemplo, Senda. No hay manera en que ellos puedan cumplir a pesar de que ellos se les dice, por ejemplo, para detectar casos tempranos, y eso fue una discusión, si ahí la concejala Cortés también me puede apoyar. Y una zona donde, bueno, Nelly, que ahí se comprometió también en poder hacerles entender que existe el sistema de que ellos tienen que informar y derivar a aquellos casos que detecten de manera preventiva, de tal manera de fortalecer los programas de Senda que vengan a futuro. Entonces, eso dejarlo expreso, aunque ahí dice que atender casos críticos, pero la obligatoriedad de derivación a programas, ya sea para fines estadísticos de seguimiento, debería estar contemplado acá. Lo sintetizaron, sí. Pero sería importante porque eso es lo que más recalcamos. No sé si la concejala Cortés me puede ayudar respecto, porque lo discutimos como un factor crítico en materia de seguridad pública. Me permite, Presidenta, precisamente una de las cosas que más nosotros nos detectamos que lo principal que debe haber aquí con respecto a la reacción que debe tener la dupla debe ser en forma inmediata, no esperar que en el tiempo hacer un seguimiento de forma interna, secreta, que al final de cuentas, en vez de disminuir el problema, se va agudizando más y también va involucrando a más estudiantes. Por lo tanto, eso fue uno de los puntos más relevantes que tratamos en el consejo. Pero lo bueno sí que esta comuna tiene implementado en los establecimientos todos los programas preventivos de Senda. Sí, pero no lo informa para... Claro, pero ahí yo creo que también falta ahí como de comunicación. Sí, nada más. No trabajar tan aislados, sino que trabajar unidos para poder lograr el objetivo. A veces son un poco sí, y creo que ahí también tiene que haber también un tema de concientización, de estar muy concientizado también las duplas con respecto a la función real que debe tener estas duplas, que tienen que actuar en forma inmediata, no quedarse a espera. Pero sería importante colocarlo así como dato para que... Está tomando encargado de convivencia escolar, que debe ser como la cabeza. Claro, pero debería ser una... Yo creo que hoy día el concepto de redes sistémicas que se deben implementar es muy diferente al concepto de redes que había antes, que todos nos sentamos a discutir un mismo tema. Hoy día tenemos que, fuera de discutirlo, tenemos que abordarlo, enfrentarlo y buscar las remediales. Es que lo que pasa es que en el fondo las estadísticas que se tienen, por ejemplo, es uno, que decía, un caso, cuando uno sabe que hay muchos más. Entonces, con estadísticas que no tienen los números reales,
nosotros debemos funcionar y justificar el recurso en razón de números. Entonces, ¿qué pasa? Que si las duplas no informan, no están constantemente monitoreando la situación, nunca vamos a tener cifras. Y las cifras significan que nunca vamos a poder demandar más recursos quizás que podrían provenir de programas que son idóneos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso. Vamos a hacer para ir incorporando sus detalles. Recuerden que estamos recién en la presentación. Son presentaciones, entonces esta presentación después viene Las observaciones, pasa hasta aquí. De aquí vamos a tener un tiempo para las observaciones. Correcto. Aquí la vamos a mandar al correo y todo. Seguimos, Rodrigo. Programa PASE. Nosotros estamos en este momento como comuna en convenio con la Universidad de Atacama a través del programa PASE y por otro lado con un convenio de colaboración municipal con el Instituto Profesional Santo Tomás. En estos momentos con Santo Tomás tenemos estudiantes que están con un 25% de descuento en todo su arancel anual y están estudiando y además con las becas que entrega el municipio de pasaje, o sea, se le ayuda por todas las vías y además ellos postulan a otros beneficios gubernamentales y por lo tanto muchos de estos niños están estudiando con costo cero. Y por otro lado, del programa PASE tenemos 9 niños que están en la Universidad de Atacama, ya algunos en segundo, en tercer año, independientes, y otros niños que estuvieron en el programa PASE están estudiando en otras universidades o en otros institutos fuera de la región. Porque tenemos alumnos que estuvieron en tercer y cuarto en el programa PASE y están en Serena, en Antofagasta o en el sur. ¿Ya? Y después tenemos, aquí ya entramos a los resultados ya más bien de gestión pedagógica, que son los CIMS. Nosotros en cuarto básico tenemos 161 alumnos que rindieron el CIMSE el año 2018 y 138 alumnos en sexto básico. Dentro del CIMSE lo más importante hoy día, el énfasis que se le está dando son a los indicadores de desarrollo personal y social donde se están trabajando y que son la autoestima académica y la motivación escolar, el clima de convivencia escolar, la participación y formación ciudadana y los hábitos de vida saludable. Esto es tan importante como el puntaje que pueda sacar un estudiante o el establecimiento. Y el otro elemento importante es cuánto nosotros podemos movilizar los aprendizajes de nuestros estudiantes en lenguaje y en matemáticas. O sea, el CIMSE ya no es solamente el número, sino que va mucho más allá para poder categorizar a una escuela y poder ver los resultados de la comuna. Dentro de la autoestima y motivación escolar, entrega la serie de indicadores que nosotros debemos estar midiendo, también el clima de convivencia escolar, que es lo que incide en estos elementos. Siguiente. La participación y vida ciudadana, parte de participación activa, es decir, también hay indicadores muy claros en los cuales se miden y los hábitos de vida saludable. Entonces, aquí también estamos complementando este trabajo que hoy día nos está exponiendo la OPD, porque van de la mano con todo lo que nosotros podemos ir creciendo como redes. En las conclusiones sabemos que si hay una baja autoestima y una baja motivación escolar, los resultados son deficientes. Y esos son los que nosotros tenemos que atacar, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista socioafectivo. Y ahí es donde entra un rol importantísimo el profesor jefe, las duplas y toda la comunidad educativa. La relación con el clima de convivencia escolar, ustedes saben que es de la mano. Si hay una buena autoestima y una buena motivación escolar, va a haber un buen clima de convivencia escolar. Si esos elementos no se dan, lamentablemente no vamos a tener un buen rendimiento académico. La participación y vida democrática son elementos fundamentales para originar climas escolares positivos. ¿Por qué? Porque aquí viene la participación y poder realmente que se escuchen. Muchas veces las unidades educativas no se escuchan. Y hoy día es importante escuchar al otro para poder realmente poder hacer trabajos colaborativos, para poder salir adelante. Y esto viene muy fuerte y tenemos que empezarlo a trabajar muy bien el año 2020, porque es lo que el eje rector en los servicios locales de educación. Y tenemos también los hábitos de vida saludables, que saben que hoy día la obesidad, el sedentarismo es muy grande y por lo tanto los hábitos parten desde la casa,
las colaciones, los kioscos, la ordenanza, es decir, tenemos una serie de elementos que hoy día tienen que estar presentes en los establecimientos educacionales. Un establecimiento educacional que no tenga un kiosco saludable no puede funcionar, porque ya hemos tenido la visita de la superintendencia y las actas han salido, gracias a Dios, satisfactorias, porque el kiosco no vende. Ahora, sí, yo no puedo decir si un curso lleva algo camuflado y lo vende, ahí eso es un tema que tenemos que seguir abordando para que eso no ocurra. Ustedes saben que siempre se escapan, quien rompe la norma es como más proactivo. Resultados de las pruebas estandarizadas, sabemos que hemos tenido Escuela de Desarrollo Artístico, se ha mantenido, Byron Yibú se ha mantenido, en algunas alzas 2018, especialmente en Lenguaje. Increíble, la Escuela José Joaquín Vallejo, aunque no es significativo por el número de alumnos, los niños han alcanzado, han subido 240, hasta los 240 puntos. Pero no es significativo, lamentablemente, porque son muy poquitos, porque a veces son 2 o 3 alumnos que rinden el CIMSE. Pero eso significa que siendo una escuela multigrado, una escuela que tiene de primero a quinto básico, que muchas veces los niños que llegan allá son niños disruptivos de otros establecimientos, vuelven a sexto sin ningún problema y han tenido excelentes resultados. Entonces eso habla muy bien hoy día de nuestro establecimiento educacional rural. En matemática, imagínense, de 202 que tenía en 2017 el puntaje, subió a 246 los niños que rindieron el CIMSE. Es decir, 40 puntos no es fácil subir. Es bueno que haya subido, se haya mantenido la Escuela José Joaquín Vallejo, de Manuel Orella en matemática, en escritura, perdón, subió. Sin embargo, el colegio Byron es un muy buen colegio y ha ido bajando estos últimos años. ¿Ya? Eso es preocupación. Es preocupación, y lo hemos estado trabajando, alcaldesa, con el área pedagógica, especialmente Rodrigo, ha estado trabajando en talleres con los docentes, especialmente para empezar que esto no hay que estancarse. Ellos pueden más, el colegio puede más. Entonces, por lo tanto, esto es un trabajo constante. En matemática, lo mismo. Justamente. La José Vallejo fue subiendo, Manuel Orella subió un poquito, pero el Byron nuevamente a la baja. A la baja, sí. Estamos hablando de un colegio para nosotros relevante, de excelencia, y a pesar de no salir de la excelencia en términos del SNEP, pero aquí hay un convenio firmado desde el punto de liderazgo directivo y no se está cumpliendo. Hay varios factores que, sería una reunión para analizar los factores, porque nosotros lo tenemos sumamente claro y eso es lo que se ha ido trabajando con ellos. Sí. Y qué bueno lo que ocurrió en el colegio de María, Poquitito, pero justamente. Movilidad al aprendizaje es bastante importante, porque aquí nosotros la movilidad es salir del nivel insuficiente. Es lo más importante, salir del nivel insuficiente y poder subir al elemental. Porque el elemental al adecuado, bueno, es más corto el precio, pero es más difícil, pero sí tenemos que volver. En el caso de Manuel Orella teníamos en 2016 un 44%, en 2017 aumentó lo insuficiente, pero gracias a Dios bajaron a un 44% nuevamente. Entonces, esa movilidad dentro de toda la medición del CIMSE es lo más importante. Pero aumentó el adecuado. Claro, aumentó el adecuado. Justo. O sea, teníamos solamente adecuado teníamos un 28%. Entonces, todo esto que pasó de insuficiente pasó adecuado, pero además muchos adecuados pasaron a... O sea, muchos elementales pasaron a adecuados. Eso es súper bueno. Entonces, esta lectura es la más importante hoy día en las mediciones. Y nosotros eso es donde tenemos que ahora aplicar la modalidad de evaluación para el próximo año para que este movimiento sea aún mayor. Y aquí debe ser el Byron, se refleja, o sea, si bien tuvieron una baja en el CIMSE, sin embargo, aumentaron el elemental y aumentaron también el adecuado, que no te indicaba y ya te faltó el indicador del adecuado. Sí, se le olvidó ahí pegarlo. ¿Qué iba a decir, Rodrigo? La escuela Byron Yibú
muestra ese estancamiento del que ustedes pudieron apreciar en el puntaje. Yo creo que hay elementos que tienen que ver con la innovación educativa en el establecimiento. Los docentes también han mostrado preocupación por ello implementar la tecnología también al trabajo, y por dificultades estructurales no se ha podido. Pero hay un análisis que se puede hacer que tiene que ver con eso. Están como de alguna forma tocando techo. Sin hacerlo intencional, se evidencia que hay un estancamiento en los resultados. Subir sobre Correcto. eso. Claro. Claro. Bueno, ahí que ir con la estrategia. Ya tenemos la próxima. Escuela de Desarrollo Artístico Cabrera. Ahí tenemos también que se ha mantenido en el movimiento de sus aprendizaje, pero ha subido en el CIMSE, pero se ha mantenido en el área pública. Subió en el CIMSE. Claro, pero se ha mantenido la movilidad de las aprendizajes. Sí, justo. Ahí se vuelve, claro. Después, claro, ahí tenemos matemática, también en matemática tenemos con la Manuel Orella, si bien es cierto, bajó lo suficiente, aumentó los elementales y aumentó los adecuados, que yo creo que eso es un gran logro. Subió poquito el CIMSE, pero sí ha habido movilidad de aprendizaje. Pero muy poco, o sea, aumentó mucho lo insuficiente. Disminuyeron de 71 a un 61% bajó, claro. Y aumentó a un 31% elemental. Ahí hubo una subida y un 2% adecuado. Pero mire el baile. El baile antiguo. Fluctuante. Muy fluctuante. Hay un elemento importante que viene delante de la cabeza. Perfil profesor y jefe. Pero a ver, aquí yo conozco muy de cerca el tema de la problemática del Byron. El año pasado fue un problema grave con el tema de la profesora de matemática. No lo olvidemos que también tuvimos la profesora con bastante licencia. Por lo tanto, eso también afecta muchísimo cuando los profesores tienen licencia no por un mes, sino que casi todo el año. Y eso, de todas maneras, va a afectar en el tema de la movilidad. Y lo importante es que ellos han sido visionarios y han contratado una profesora para apoyo UTP y que tiene mención en matemáticas. Ya un tremendo avance para poder este año tener los reemplazos. La siguiente, Escuela de Desarrollo Artístico, también fluctuante en su especialmente la movilidad de los aprendizajes. Siguiente, aquí tenemos sexto básico, Escuela Manuel Orella, bajó su insuficiente de un 82 a un 63%, es decir, ahí hubo un movimiento de aprendizaje casi de un 20%. Tenemos también en la Escuela Baile Anticú, ahí también hubo un movimiento bastante significativo en ambos establecimientos. El desarrollo artístico, se mantiene la lógica. Sí. Siguiente. Matemática, tenemos Manuel Orella, hay un movimiento de insuficiente elemental, y en Baile Chibú la tendencia es más o menos fluctuante, o sea, muy poco lo que despega la movilidad de aprendizaje. EDAC se mantiene en su porcentaje. Al siguiente. Prueba de selección universitaria. Aquí lo que nos muestra la plataforma es hasta el 2015, donde realmente nosotros como municipal teníamos una media de 457 puntos y el particular pagado tiene una media de 600 a nivel país. A nivel de región, nosotros estamos bajo el puntaje o sea, en la media de siquiera de postulación. Ese es preocupante. Desde ahí ya cuesta mucho tener una media, porque no se olviden que las inscripciones hoy día el niño marca si quiere que su puntaje sea público o no. Porque es público, y nosotros para pesquisar los niños de los mejores puntajes tenemos que empezar, vemos más o menos las cartas de presentación y empezarlos a llamar,
porque hoy día ya no son públicos. Claro, desde 2016 ellos, si quiere, autorizan su puntaje que sea público, si no. Tienen que mandarlos a pedir para que sí, no se mandan a pedir. Hemos subido, no hemos subido porque con esto también se evalúa el resultado, vuelvo a insistir, no solamente del pase, sino que también del convenio que pactó cada equipo directivo durante su periodo de gestión con el Departamento de Educación, en este caso con el municipio. Además de que necesitamos tener actualizado el tema de la... Creo que hay algo. ¿Del liceo? Sí, pero no nuestro colegio. ¿Y eso cuesta mucho ponerlo? No, si uno lo Municipal y partido seleccionado. ¿Pero de los cortes medios? Pidiendo para que nos manden. La siguiente. Aquí tenemos titulación del Liceo Manuel Blanco Encalada, siempre va al alza, especialmente en la especialidad de alimentos, porque ellos sí, todos los años un 100% de titulación. Este año bajó lo que es agricultura y turismo, pero alimentos se mantiene en su 100% de titulación completa. Pero sí ha ido al alza, porque antiguamente era mucho más bajo. Alimentos durante hasta 2018, promoción 2018, 100% de titulación. Eso es sumamente importante. ¿Alimentos no se han incluido ahí en 2018? 100% arriba, su porcentaje. No. 2018, alimentos, cuarto A, 100% de titulación. Los 33 niños que egresaron. Arriba, la primera línea. No, pues Alimentos, sí, esos son los que tienen 100%. El TDA eran los que antiguamente, se acuerda que habían separado a los niños con necesidades educativas especiales y que ahora tienen que estar incluidos dentro del curso. Y aún así siguen con el 100% de titulación. Sí. El siguiente, matrícula. Este gráfico muestra el alza que hemos tenido desde el 2013 hasta la fecha, y hoy día estamos en 2.313 alumnos a la fecha. ¿Ya? Del año 2012 teníamos 1.809. Así es. Especialmente donde se arroja un mayor crecimiento es Escuela de Desarrollo Artístico Caldera. ¿Ya? Ahí vamos alcanzando los 700 alumnos. Sí. Capacidad completa. Índice de vulnerabilidad, bueno, todos nuestros establecimientos están sobre el 90% de índice de vulnerabilidad. Escuela Manuel 93, Bailo Yugún 92, EDAC 94, después tenemos, bueno, José Joaquín Vallejo 100%, Liceo Manuel Blanco Encalada 97%, el IBE comunal es un 90% y nosotros estamos todos sobre el 90%. Beneficios ministeriales para nuestros establecimientos es el ESMER, quien lo mantiene hasta febrero del año 2019 en un 100% en la Escuela Byron T. James, y ahí nuevamente los colegios tienen que volver a postular, si cumplen con todos los requisitos. El ESMER es una asignación que les llega en forma trimestral a los docentes y el 10% de eso se le otorga a los asistentes de la educación que laboran a una fecha de su contrato. Eso es por los resultados que han tenido y cumple con todos los requisitos. Evaluación docente, hasta el año 2018 tenemos, tomamos del 2014 al 2018, tenemos 121 docentes evaluados. Este año, hace muchos años que la comuna no tiene insatisfactorio. El año 2017 ese insatisfactorio fue porque la docente no mandó estaba enferma, no mandó la carta para eximirse, y por lo tanto no presentó ningún instrumento y quedó como insatisfactoria. Para nosotros eso no es una buena carta de presentación. El profesor, si está con licencia, debe mandar su cartita, uno la sube a la plataforma y lo saca de la nómina. ¿En qué varía que hay años con más y menos evaluados? Depende de los... Hay docentes que se evalúan cada 4 años, otros cada 2 años, y los otros las asignaturas que van incorporándose. ¿Ya? Ahora están las educadoras diferenciales, desde el año pasado se empezaban a evaluar. Antiguamente no se evaluaban. Hace como 3 años atrás recién ingresaron las educadoras de párvulo. Y es por eso que... Sí, ahora tenemos que hacer para los básicos,
a fines de septiembre. De septiembre. 26 de septiembre. 26-27 de septiembre tenemos ya la capacitación para ello. El PSP. El PSP, Plan de Superación Profesional. La siguiente, la categoría de desempeño de nuestros establecimientos según el SAC, que es el sistema de aseguramiento de la calidad. Tenemos de Manuel Oreya, desempeño insuficiente, Byron Gibú, desempeño medio, artístico medio bajo, y la escuela rural y el liceo sin categorización porque todavía no están los indicadores para, ¿ya? Poderlos categorizar. Ahora, cambió, ¿se acuerdan que eran autónomos antes? Ahora ya no es por el PME, sino por la mesa y es la agencia de la calidad quien los categoriza. La siguiente. Bueno, aquí ya vienen las fases. Antiguamente nosotros colocábamos los planes de mejoramiento, pero las fases estratégicas nos indican y relacionan el proyecto educativo institucional con el plan de mejoramiento educativo, y esta relaciona la visión, la misión, los sellos, los valores y competencias que tiene el establecimiento con la siguiente, con los objetivos estratégicos que ellos deben desarrollar durante el año. Sí, para cada establecimiento, ¿ya? Menos el CEIA, que no tiene LECEP, el único que no tiene LECEP, ¿ya? Todos tienen, cada colegio tiene que relacionarse porque el PI, a través de la fase estratégica, operacionaliza su proyecto educativo institucional, o sea, lo hace que sea real. Y eso, ¿no? Y con esa fase estratégica se hace el monitoreo después desde el Ministerio de Educación. ¿Ya? Eso es lo más importante. Bueno, para cada establecimiento, para no leerlo, seguimos. Ya. Y venimos ahora viene la otra parte, que es cómo nosotros hemos cambiado esta propuesta. Bueno, lo vinimos a presentar al Consejo de la elaboración de este padrón. Nosotros, si ustedes han visto, hemos ido siempre como al dato duro. ¿Por qué? Porque el foco de este padrón va centrado en lo pedagógico acompañado de lo administrativo y financiero. O sea, se da vuelta al revés. Antes era administrativo financiero para lo pedagógico. Ahora cambia esa estructura. Y la mirada, ¿no es cierto?, de hoy día es ¿para qué estamos educando? Eso es lo importante. La siguiente. La metodología, nosotros se hace un levantamiento de información, buscamos los sustentos y la fundamentación, y después que tenemos todo esto, definimos objetivos, indicadores, acciones y metas, que es lo medible, para poder nosotros decir, este es el momento de la educación en la comuna de Caldera, al término del año 2020. La siguiente. Todos estos pasos traen reuniones o sesiones, ¿ya? Se realizan conversatorios, se realizan procesos de problematización, se abordan los problemas que sean fáciles de abordar, porque muchas veces nos quedamos en grandes problemas que no podemos abordar porque no están en las manos de la comuna. Y es por eso que también hemos estado haciendo entrevistas, yo sé si ya todos pasamos por el set de entrevistas, a los grandes actores. Nosotros llevamos más de 40 personas entrevistadas. Eso estuvo en el COSOC también, recogiendo desde las bases de la comuna. Me trago muy bien. Entonces se está recogiendo toda esta información. ¿Seguimos? El cuadro global del proceso. Tenemos comisión comunal, sesiones, trabajo de gabinete, entrevistas, actores clave, ahí donde entra el honorable consejo, que ya se está entrevistando, la alcaldesa, los directores de establecimientos educacionales, gente de la Secretaría Ministerial, funcionarios del DEPRO. Entonces es todo una entrega para poder hacer este cruce de información. La participación consulta las bases, llegando a un mínimo del 30% de la comunidad educativa, mínimo, porque en este momento también se está entrevistando a los padres apoderados, los centros de alumnos que están participando activamente. Consulta la problematización, los análisis que no en el COSOC, en el contexto de actores clave, esta alcaldesa, concejales, directores, seremi de educación, directora de jefa DAE, supervisores, otros. Es decir, si ustedes ven realmente la radiografía de la comuna, va a ser sumamente transparente y muy participativa. La metodología democrática y participativa, tenemos todos los instrumentos
que tenemos la aplicación del celular, con formularios de encuesta, entrevista y los 5 por qué, que realmente, por qué estamos haciendo las cosas. Bueno, y esto se complementa con el plan de gestión del área social, la infancia, mujer, familia y prevención, y con el plan de apoyo en gestión pedagógica, que es el programa de integración escolar, y el plan de gestión educativa del área técnico pedagógico. Es decir, todo esto es los insumos que nosotros se va a entregar y que debemos aprobar antes del 15 de noviembre. Dotación comunal. La dotación comunal tiene un incremento de un 9.4%. ¿A qué se debe este 9,4%? Es porque el CEIA, con el crecimiento que ha tenido, no tenía unidad técnico-pedagógica y se le está creando el cargo para el próximo año. Ellos tienen desde primero básico a cuarto medio en las 2 modalidades, HC y TP. Superó los 100 alumnos en clase con asistencia promedio bastante positiva, por lo tanto se hace el esfuerzo y se crea el cargo porque es necesario. Además, con el monitoreo al decreto 67 tienen que tener jefe técnico. Y los otros establecimientos debemos dar cumplimiento al 65-35, debemos dar cumplimiento en el EDAC, especialmente al 60-40, porque tienen sobre el 80% de índice de vulnerabilidad y de alumnos prioritarios. Y por otro lado, tenemos que contratar al que va a supervisar el decreto 67 en conjunto con las duplas. Que realmente el niño saber el por qué tiene un bajo rendimiento y que los planes sean individuales. También, por ley. Entonces, por eso se sube a docentes. Decreto 67. Por lo tanto, aumenta un 9.4% la dotación. Ahora, también hay que tener... tiene que ser un conocimiento técnico, viene como súper elaborado en el decreto, si vamos a tener que hacer un llamado público. Ideal que tenga habilidades de coordinación, porque va a tener que tomar a los trabajadores sociales, a los psicólogos, y ponerlo en función de diseñar programas de acompañamiento que son más bien personalizados, no estandarizados. Entonces va a tener que tener una alta capacidad de coordinación. Ideal sea un evaluador, aunque eso es re complicado encontrar, pero un profesor con experiencia y que sepa coordinar equipo, excelente. Buenas conductas blandas, especialmente, que es sumamente importante. ¿Ya? Y además, en esta dotación, en la aplicación del decreto 67, nosotros también tenemos que visualizar que los colegios que son como el EDAC, hoy día que está con desarrollo del área artística, tienen que incrementar a lo menos otro profesor en otra área de área de las artes. Y eso también lo consideramos porque ya tiene la parte musical, está desarrollando la parte ya más de danza, de baile, pero tiene otras expresiones que tiene que incorporar, porque es una escuela de desarrollo artístico. Entonces tenemos que entregarle más con el crecimiento poblacional que tiene, tenemos que entregarle otras áreas de desarrollo. ¿Ya? La dotación docente para el año 2020 son de 6.861 horas, ¿ya? Considerando todas las necesidades de los establecimientos de crecimiento, porque con 2.300 alumnos, yo creo que ya no podemos pensar en la misma dotación cuando teníamos 1.800. Siguiente, la dotación de los asistentes de la educación lo sacamos por subvención normal, PI, ESEP, para que quede más clarito, son 6.665 horas. ¿Cómo es la relación docente-asistente de la educación? ¿Es 50-50? Más o menos, sí, más o menos. ¿Estandarizada el ministerio? El ministerio va, yo ya lo consulté, estuve en reunión con la Dirección de Educación Pública y dice que dentro de esta semana va a llegar un documento oficial con lo que entrega la DEP de esta relación que se tenía. ¿Se acuerda que era por 250 alumnos, que teníamos que tener un inspector? No, eso varía totalmente con las características de la comuna y de cada establecimiento educacional. Y lo van a oficializar. No lo dieron a conocer porque le va a llegar a usted. Sí, le va a llegar, me dijo, a la sostenedora para que lo puedan compartir. Sí, porque ¿qué vio la Dirección de Educación Pública? Que realmente no podían estandarizar a nivel que todas las comunas tuvieran lo mismo. Viene la resolución por comuna. ¿Ya?
de vulnerabilidad, crecimiento poblacional de las escuelas y las características también de los establecimientos educacionales. Dotación del Departamento de Educación, que se rebaja las horas a 812 debido a que ya empezamos a tener trabajo sumamente más definido. Hay algunos funcionarios que pasaron a dotación escuela debido a que por necesidad y entre contratar a una persona externa se le dio la posibilidad a un funcionario del DAE. Por ejemplo, el Liceo Manuel Blanco Encalada no tenía una persona encargada de computación. Ricardo Salinas, funcionario nuestro de año, se le dio la posibilidad de pasar a la dotación del liceo como encargado de computación. Y eso también nos permite entregarle no dejar gente sin fuente laboral en un tiempo más, ¿o no? Entonces los vamos, justamente, las personas que compran pasaron como para tener su centro de compra cada establecimiento educacional. Entonces de ahí llegan los decretos, todo. Entonces esa es la idea también de evitar también una cesantía futura. Seamos realistas. Justamente. Y eso es lo que quiere la Dirección de Educación Pública. ¿Pero fue con indemnizaciones? No, ellos pasan, ¿no? Si ellos pasan. Los que se van con indemnización son los que voluntariamente quieren retirarse. También tienen que venir a poner un consejo, que lo vamos a hacer después de la fiesta, cuáles estos son, cuál es el monto que significa todo esto. Hay una reunión con los asistentes y están pidiendo que se haga lo mismo que se hizo en Diego Almagro, que es homologarles el sueldo a partir del próximo año con recursos municipales. Yo le dije yo primero que tenía que hacer una presentación, saber de cuánto se trataba, porque también teníamos que ver la realidad presupuestaria municipal. Así, pero sí les pedí que hicieran, porque llegaron a pedir, yo les digo, uno no llega a pedir, uno dice, esto es lo que yo necesito, esta es la realidad nuestra, y uno compara cuánto es lo que estoy pidiendo. El tema está que ellos están copiando modelos de otros municipios que de repente la dotación es pequeñita y por lo tanto no habían tenido ninguna mejora. Entonces ellos también vienen a pedir, entonces les digo, cuidado, no podemos comparar las comunas, porque aquí su dotación es mayor, entonces mayor número de establecimientos, pero nada es imposible cuando se pide de la manera correcta. Así que sí, que vino Daniela justamente. Pero directora, qué bueno, me alegro que lo hayan pensado y estén actuando con el tema de poder los funcionarios DAE que puedan ser reubicables, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí, porque el perfil que pide la Agencia Local de Educación, honestamente iban a quedar varios afuera, así que me parece bien, me parece fantástico. Me da gusto que se piense en ello y evitamos la cesantía. Claro, pero además de eso, esto es producto de una mesa que venimos trabajando con ellos desde el año pasado, ¿ya? Y dentro de eso también les pedimos que se capacitaran, porque muchos de ellos solamente tienen el cuarto medio. Entonces se gestionó con la Universidad Bolivariana, con el Instituto del Valle Central, que se les dictara el curso técnico de asistente a la educación que duraba ¿cuánto? Un año. O sea, ellos en un año van a tener el grado técnico, pero resulta que se generó una polémica en uno de los establecimientos educacionales que generó casi un fantasma de que el título no les iba a servir, que no se lo iban a validar en el ministerio. Y eso no es así, porque todos los cursos técnicos, en función de la cantidad de horas que establezcan, con el reconocimiento de lo que significa educación continua y la validación de la experiencia que tienen en los establecimientos educacionales, legalmente está establecido que uno puede habilitar competencias. ¿Pero son presenciales? Son presenciales, el 100% presencial aquí en Caldera, si se hacía acá el curso. Y desecharon y el valor del curso mensual eran como 70.000 pesos. 70.000 pesos. Además, como departamento, además, alcaldesa, dejarle claro que a través de la petición que usted nos había hecho, nosotros habíamos conversado con la Caja de Compensación, con el Banco BCI Innova y con Cooperativa Copeus, para que pudiera, si eran 20, 30 personas, poder pedir un crédito y que le pagara al contado la carrera para rebajar incluso, no fuera tan alto, y que ellos pudieran devolverlo no en 12 cuotas, a lo mejor en 24 cuotas. Todo eso estaba según todas las posibilidades
facilidades, nos fuimos a Copiapó a conversar con cada una de las instancias, pero realmente... Es que hoy día habían 25, claro. Después habían 20 y hoy día hay 18, con 18 no se puede dictar el curso. Pero es súper importante que nosotros hemos dado todas las facilidades. Se abrieron las oportunidades. Incluso podían haber ingresado al tiro con el grado técnico y el ministerio tenía que reconocérselo. Justamente porque ellos tienen hoy día su estatuto y su reglamento y la categorización, porque los asistentes vienen por subvención y los clasificamos según su estatuto. Por eso lo presentamos así en el país. Entonces realmente yo creo, ojalá que el próximo año, una gran faltan en oportunidad, septiembre, en octubre. Claro, porque además el análisis de factibilidad económica de cada uno lo habíamos hecho por cada persona que iba a tomar el curso. Pero bueno, y sábado. Bueno, hay uno que se está dictando en la administración pública, que lo están haciendo algunos funcionarios en forma personal, algunos asistentes y algunos funcionarios del DAEN que ya dijo, hay que seguir estudiando, y otros del DAEN que ya también se titularon. También hay que reconocer que nosotros tenemos una ingeniera en recursos humanos, que es Luisa. Ella estudió y sacó su título. ¿Y dónde estudió? En el IPLACE. ¿Por la beca municipal? No, directo por ella. Raúl Núñez también sacó su técnico en administración, también con recursos de ellos como persona. Entonces, gente del DAEN que también se capacitó y se perfeccionó. Entonces, eso también es válido. Bueno, seguimos. Jardines infantiles, tenemos 1.584 horas, no varían de un año para otro porque la capacidad de los jardines es la misma. Entonces, no hay variación acá. Presupuesto, año 2020. Presupuesto de ingresos para el próximo año a nivel de ítem. Nosotros estamos proyectando 6.356.023, donde le estamos dando un gran énfasis a la recuperación y reembolso con licencias médicas, con 210 millones. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha permitido, y hay que ser bien sincera, el trabajo que se ha hecho. Hay un funcionario está pero ahí dedicado a hacer el seguimiento a las licencias. Primera apelación, segunda apelación, dijeron que no, venga para acá, esto es lo que nos debe, en cuántas cuotas los vamos a hacer, porque ya estamos haciendo la nómina. Funcionarios que están con licencias médicas eternas y que sabemos que no es una enfermedad ni terminal ni nada, con PIN, que ellos digan si es recuperable o no recuperable, pero la idea es entregar un sistema saneado para el próximo año. Hay un error ahí de números. Hay un error de números. ¿El número a dónde? Acá tengo 6.351 millones y ahí 6.356, entonces no se sumaron más. 356.023. Sí. 356.023. El mío viene mal otro. El tuyo está malo nomás. No, yo tengo igual. No, el mío también le falta, es 5, ¿no? ¿Cuánto es? 6. 6.356. El que tiene que Fue de en tipeo. el libro. Error de ¿Cuánto tipeo. es en total? De 6.356. Correcto. Ya. Sí, acá dice. Sí. 0.23. Eso es lo que estamos proyectando. Tú vas a poner 5.000. ¿Ya? Esto lo estamos proyectando con las subvenciones que nos llegan y la recuperación de licencia. Subimos, a ver. 6, 3, 6. No, hay un error. Yo creo que está bueno este. 6. No, está mal. Este es el que está mal, Rodrigo. El que está bueno es del libro. No, tiene otro distinto. Al de ellos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Sí, referencia. ¿Qué número tenía ahí? Y tenía 6.000. ¿Cuánto es? 6.000. Ah, no se le guardó la corrección. Ahí está. El de ellos es distinto. Sí, pero ¿cuál es el correcto? Está allá por 6.000. 6.356.023. ¿Te tienen que sumar 5.000 para abajo? 52. No me da. No, porque el 5.000 de abajo es mayor que el de arriba. 62, Es que no me da. La suma, ¿cómo es? Se suma. Los negros nomás. Yo creo que es el bueno. Claro. Los negros. Se suma 5.988.523. Claro. 262.500. ¿Eso es lo que suma?
Daniela, ¿cuáles son los que sumas? Lo negro. Claro, el es 5, 351, el 8, eso. ¿Y los 100 más ingresos? ¿Eso sale? A ver, cuenta por cobrar transferencias corrientes. Son 5.988.523, ¿o no? Es medio distinto el de ellos. Hay dos distintos. Claro, ahí la cambiaron. No me cansa. No, voy a hacer el esfuerzo mental de sumar. Sí, el de nosotros es bueno. El mío está malo. 6.351.023, pero no está anotado eso. El de usted está malo. Este está, nosotros está bueno. Cuenta por cobrar transferencia corriente. Ya, pero corrijámoslo. Y más 261. Coloquémosla acá abajito, cuenta. Voy a revisar. Y más 100. Definitivamente las matemáticas no se fuertes. 8, 10, 11. Sí, eso tengo. Eso es 6351. Tienen error, Náyade. Hay error ahí. Y sabes que lo otro, disculpa, 262.500 y los 100 millones de abajo, saldo inicial de otro. eso ¿O debería no? sumar 6.361.023. Correcto. Ya, pero arriba no me queda claro el 5.993.523. ¿Cómo se relaciona con lo otro? ¿Cómo llegó a ese Hay un punto? error de ahí No me calza. No, ahí se repite el de arriba. se repite Debiera ser repetido, ¿no? sí. ¿De quién está bien? En este está bien. Cuentas por cobrar transferencias corrientes de otras entidades públicas. ¿El tuyo está bien? Después cuenta por cobrar de otros ingresos corrientes 262.500. Y en el panel está así. Está distinto. Se supone que lo negro es lo que tenemos que sumar. Sí, no, va. No negro, solo que está con... Está el subtítulo 5, el 8 y el 3. Acá está correcto. Sí, aquí está correcto. Sí, está correcto. ¿Cómo es? También el tuyo. Que te da 6.356.023, pero aquí El panel es correcto. En el libro está correcto. Al traspasar, está correcto. Ese nomás que está acá, ¿no? ¿Por qué no? No, en la presentación, al traspasarlo, ahí fue. En el libro está correcto, alcaldesa, sí. Sí, pero yo tengo el mismo de la presentación. No, Padem. el 5.990 es arriba es 5.993.523. Y ese se suma con 262.500 con 100 y te da 6.356.023. Cuidado con los números. Pero el cambio de lo mismo. Nosotros hablamos números, hablamos por supuesto, sí. Claro, pero igual, pero nosotros sí tenemos que... Está malo, está malo. El total está bueno, si lo que está malo es El número, en vez de 8, la 9.3. Claro, 9.993. Arriba, 5.993.523. 262.500 y 100. 993. Y no está... 356 es el Y son 6.156.023 ¿Cuánto se pide al municipio? ¿Cuánto se pide al municipio? No le estamos pidiendo ni un peso al municipio, alcaldesa. Entonces, lo que hay que ver es, creo yo, que hay que tener un monto frente a cualquier situación, por lo menos unos 20 millones que podamos y considerando que en caso que tengamos que aumentar a los asistentes de educación, sobre todo aquellos que están con el sueldo mínimo y que hay que llegar a que están por bajo el aporte mínimo. ¿A dónde? ¿A dónde dice aporte? ¿A dónde dice? No, dice aporte empleador. Dice aporte empleador. 61 millones. Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. No, eso no tiene nada que ver. Cuando son placas del municipio, los aportes de empleador son los que nosotros tenemos que pagar por situaciones legales. ¿Y a qué se refiere en el ingreso otros 52 millones? ¿A dónde?
Ahí está. Sí, los 52.500. Otros generalmente que nos ingresan, que son a veces subvenciones. Ahí tenemos el SNET, tenemos todas esas otras subvenciones que vienen anexas. Las prorretenciones, todas esas otras que vienen, que son variables muchas veces, que las recibimos por una única vez. 20 millones, 30 millones de traspaso municipal. Señorita Daniela, entonces ahí tendríamos que informarlo, eso sí tienen que informar mañana a Finanzas. Ya. Que lo pueden tener dentro del presupuesto. Ya, listo, alcaldesa. Pero clarito, la claridad en las deudas actuales, por si acaso pasa cualquier cosa, así que vamos a quedar con un saldo pendiente. No debiéramos quedar. No debería, a ver, para que no nos pase. a ver, honorable consejo, yo creo que nosotros vamos a hacer todo lo posible de no dejar deuda al municipio. Es decir, en este momento vamos con deudas frescas. Ya todo lo que ha pasado, que había parecido, lo va a hacer. Tratar de solucionarlo. Tiene que ser cargado al Fondo Común Municipal. Nosotros no tenemos deudas con el Fondo Común Municipal. Cuando yo recibí la primera vez al municipio tenía una deuda enorme. Me costó salir 10 años de la deuda del Fondo Común Municipal, era millonaria. Pero sí, pues, la sube todo el municipio. No, pero nosotros teníamos una deuda del Fondo Común Municipal, 10 años me costó salir de esa deuda. Y después de tener un traspaso de educación o de salud, lo que sea, también pueden quedar deuda. Entonces, si hubiesen deuda, se cargan el fondo común y uno tiene que pagarlo en cuotas. Es que la idea es que no pillarnos con sorpresa de facturas impagas que salgan adelante, entonces la idea es poder tener claridad de eso antes de poder aprobar todo lo que esto, pero la claridad absoluta para que no vengamos otra vez con el mismo. Nosotros tenemos pensado, honorable consejo, de entregarle el PADEN ya o sea, con las observaciones que nos puedan llegar de parte de ustedes, como este programa que hay que incorporarlo alrededor de antes de la última semana de octubre. Mandarle. ¿En cuánto tiempo estamos pagando? Nosotros acá en Miguel Municipal 27 días, pero pagábamos 40. Nosotros estamos pagando dentro de los plazos, o sea, si nos llega la factura, no llega, si lo que teníamos, estas que llegaron, que yo los comenté el otro día, ya está, hasta las paguillas, está cancelado. Y nosotros debiéramos tener claro la previsión de deuda que deberíamos tener para el próximo año. Hoy día en realidad estamos con los pagos todos porque sí, ¿no? Y está en una comunicación permanente también en el control interno. Estamos trabajando súper de la mano y por otro yo lado, consumos básicos nos delatan, todas las semanas llega el reporte, pero nunca tenemos ¿Ya? Sí. No, eso, el presupuesto. Presentado el PADEN 2020 al Consejo Municipal, cuyo plazo para la presentación era hasta el día 15, estamos anticipados, 15 de septiembre, y recuerden que antes del 15 de noviembre debemos tenerlo aprobado, por lo tanto las observaciones se van a aceptar hasta hasta la segunda semana de octubre. 15 de octubre nosotros estamos dando un mes para recoger todas las observaciones, para incluirlas y poder entregarle el PADEN por escrito a la cuarta semana de octubre, para que pueda cualquier observación poder ser levantada antes de la aprobación. Señor concejal, ¿de acuerdo entonces? ¿Ya? Sí. Se da por presentado el PADEN 2020 al Consejo Municipal y cuyo plazo de observaciones vencería el 15 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Siendo las 28, no nos van a creer. ¿Cuánto? 22, 37, acabamos de terminar esta última reunión extraordinaria. No nos van a creer, estamos